Bueno, buenas tardes a todos. Felicitaciones primero por la organización y agradecimientos por la invitación a participar. Con lo que queda de atención hasta ahora, vamos a hablar un poquito de ventana extendida de reperfusión cerebral. No, ahí está. Perdón, los objetivos iniciales son hablar un poquito de qué es la ventana extendida, para qué queremos extender la ventana terapéutica en stroke, qué es lo que sabemos o qué tenemos en evidencia hasta ahora de las guías acerca de esto y qué información nos han estado brindando los últimos trabajos de investigación en los últimos años y qué recursos necesitamos para lograr extender estas ventanas. El objetivo final de los tratamientos de reperfusión es lograr la recanalización arterial para secundariamente reperfundir el tejido cerebral que todavía está sufriendo daños, pero de manera reversible. Ampliar las ventanas de tiempo de tratamiento implica ampliar la cantidad de pacientes que se beneficiarían con estos tratamientos. Como ya se dijo mucho más temprano, se conoce desde hace muchos años el beneficio de la trombolisis y de la trombectomía en el mundo y así todo, dependiendo un poco de qué áreas geográficas hablemos, entre el 5 y el 30% solamente de los pacientes reciben trombolisis. El objetivo final de lograr que estos pacientes reciban las terapias que les corresponden es disminuir la discapacidad, medida por examen neurológico, generalmente nuestro examen de NIH, que hablamos recientemente, y como objetivo principal de la mayoría de los trabajos de investigación en neurología vascular, disminuir o mejorar, los resultados funcionales, que tienen que ver con la escala de ranking modificado, con buenos resultados entre 0 y 1 generalmente a los 90 días. Lo que ya sabemos de las guías, en primera instancia, tiene que ver con que conocemos exactamente que el RTPA es beneficioso y es un tratamiento tiempo dependiente. Por lo tanto, sabemos que necesitamos actuar lo más rápido posible. Dividimos las ventanas, o se dividieron a lo largo del tiempo porque se fueron aprobando y reconociendo las ventanas hasta 3 horas y después hasta 4 horas y media, con un mismo nivel de recomendación, con un poquito de menos de grado de evidencia, pero ambas aprobadas. En cuanto a qué imágenes necesitamos para la trombolisis, como acabamos de decir que es tiempo dependiente, sabemos que intentaríamos evitar lo mayor posible perder tiempo en la adquisición de imágenes, por lo tanto, si estamos dentro de las ventanas absolutas, 4 horas y media, deberíamos ser capaces de considerar si el paciente es candidato o no con una tomografía simple. En caso de requerir aumentar las ventanas a 4 horas y media o en pacientes donde no tenemos un inicio certero de los síntomas, vamos a requerir avanzar con las imágenes para definir las ventanas terapéuticas. Algo similar pasa en trombectomía, con una ventana absoluta hasta 6 horas y con la necesidad de aplicar algunos criterios, según Down o según Diffuse, con imágenes avanzadas para evaluar si es un paciente candidato o no. Por lo tanto, dividimos en general las ventanas en ventanas absolutas para trombolisis, todavía hasta el día de hoy, 4 horas y media, para trombectomía 6 horas, donde deberíamos resolver o decidir si el paciente, o podemos decidir si el paciente es candidato o no, con tomografía, agregándole la angiotomografía en el caso de la sospecha de un gran vaso, y las ventanas extendidas para RTPA 9 horas, ya incorporadas en las recomendaciones, con objetivos de extenderlos aún más en algunos trabajos más recientes. Trombectomía hasta 16 y hasta 24 horas, también ya recomendado, también con nuevos trabajos de investigación que intentan extender aún más estas ventanas, pero para las cuales ya vamos a requerir imágenes más avanzadas, ¿sí? Por lo tanto, pasamos de lo que antes llamábamos ventanas de tiempo, donde el principal criterio de exclusión para que un paciente no pueda recibir los tratamientos era el tiempo en el que habían iniciado los síntomas, a unas ventanas tisular, que es donde vamos a necesitar el apoyo de las neuroimágenes más avanzadas para ver si logramos extender los beneficios a pacientes que consulten con más tiempo de evolución. Repasando algunos estudios que hablaron de esto a lo largo del tiempo, 2008, el primero que habló de una ventana entre 3 y 6 horas, que lo que intentaba era
evidenciar si se promovía la reperfusión y se atenuaba el crecimiento del infarto en los pacientes. Ahí está. Se logró objetivar que el grupo que recibió RTPA lograba reducir al menos en 2/3 el crecimiento del infarto. La reperfusión, los resultados neurológicos y las escalas funcionales acompañaron ese menor crecimiento del infarto. Y el ranking modificado entre 0 y 1 se vio en 15% más de los pacientes que eran del grupo RTPA versus el grupo placebo. El Wake Up, que fue uno de los primeros que se incluyó en las guías de recomendación, tenía como objetivo extender la ventana hacia los pacientes con un tiempo de inicio incierto. No lo puedo volver. Ahí está. Tiempo de inicio incierto, limitó hasta 80 años a los pacientes incluidos. Tenían un NIH relativamente bajo al ingreso, promedio de 6 puntos. La mayoría de los pacientes eran wake up, eran pacientes que se despertaban con síntomas y una mediana de horas desde la última vez visto con normalidad hasta que recibieron el tratamiento de unas 10 horas aproximadamente. Se finalizó antes por financiación, pero el resultado final en el grupo RTPA, un mejor resultado funcional del 53.3% versus placebo más o menos del 40%. Las hemorragias intracraneales no fueron significativas en ambos grupos, sí hubo una tendencia mayor a hemorragias, reacciones adversas, incluso recurrencias en el grupo tratado con RTPA. En Extend, que es el trabajo que intenta extender ventana terapéutica hasta 9 horas, y stroke del despertar, donde se considera dentro de las 9 horas posteriores al sueño, también la mayoría de los pacientes fueron del despertar, wake up, pero el NIH de ingreso fue bastante más alto, casi el doble del estudio anterior. Y también acá se evaluó, digamos, el mismatch con perfusión por tomografía o resonancia y se usaron software automatizados. También se pudo evidenciar esta mejoría en el grupo de tratamiento versus el grupo trombolisis. Los resultados secundarios y terciarios también acompañaron desde la clínica y desde la reperfusión a esos resultados favorables. Esto es un metaanálisis que habla de 3 estudios, 2 de los cuales ya hablamos en realidad, pero que también evalúa, analiza, digamos, estudios donde se aplicaron tratamientos avanzados, imágenes avanzadas, perdón, y se objetivó también la mejoría a predominio en el grupo de RTPA. Hasta el momento entonces parecía que las imágenes avanzadas eran indispensables para extender las ventanas terapéuticas y se empezó a plantear si la tomografía simple era una probabilidad o podría ser suficiente para extender las ventanas de tiempo. En este estudio, que fue uno de los registros más amplios del 2020, se propone eficacia y seguridad de la trombolisis sin técnica avanzada con tomografía simple, incluyendo pacientes con un NIH de más de 4, con un aspect de más de 7, pero si miramos el 60 y el 63% de los pacientes del grupo RTPA y del grupo placebo tenían un aspect de 10, o sea, la tendencia era a un aspect alto, digamos, y el promedio de inicio de síntomas era de 20 horas. En estos pacientes se logró resultado de ranking modificado de 0 a 1 a 90 días en el 33% de los casos trombolizados y en el 20% del grupo control o el grupo placebo. Se intentó replicar algo similar con tomografía, con Tenecteplasa, que ya demostró, digamos, la no inferioridad, pero no fue favorable el resultado. Y resumiendo un poco, imágenes avanzadas, donde es la técnica que se utiliza en la mayoría de los estudios de los que hemos hablado para extender la ventana terapéutica, sabiendo que esto implica mayores costos, menor disponibilidad, mayor tiempo de obtención de la imagen y de procesamiento o interpretación de la imagen, mayor dificultad para evidenciar el mismatch o evaluar imágenes pequeñas, mayor exposición de radiación y contraste en los pacientes, buscando el mismatch o entre difusión FLAIR o de perfusión por TAC, sabiendo que
por ejemplo, hasta el 40% de los pacientes de menos de 3 horas de inicio de los síntomas pueden no tener mismatch, o que se puede sobreestimar el núcleo del infarto en la perfusión, versus la TAC simple, donde sabemos que vemos con facilidad la hemorragia, que sería lo primero que usaríamos para descartar un paciente candidato, pero que no nos permite ver con facilidad esa penumbra, que es lo que buscamos para saber si el paciente es elegible para una terapia de reperfusión en ventana extendida. Algunos plantean, en cuanto a los signos indirectos que buscamos en la tomografía, que cuando ya vemos la hipoatenuación hablamos de daño irreversible, y que cuando vemos los signos indirectos de pérdida de diferenciación, de sustancia gris y sustancias blancas, disminución de los surcos corticales, edema y demás, podríamos estar hablando de la zona de penumbra, digamos. Entonces ese sería una especie de mismatch. Y el score de aspect, que sabemos que mientras más alto, mejores resultados funcionales tenemos, que es un buen predictor en caso de que sea muy bajo de hemorragia intracraneal, podría equipararse o podría acercarse a la información que nos da las imágenes de avanzada. Por último, les dejo un estudio que está en realidad en proyecto, que tiene como objetivo extender la ventana de trombolisis hasta 24 horas con perfusión con TAC. Alguna información inicial habla de que ya hay una mejoría o una respuesta favorable con trombolisis. Y como conclusiones finales, si bien sabemos que la trombolisis es limitada para los pacientes que no tienen penumbra, digamos, por lo tanto sabemos perfectamente que es un tratamiento tiempo dependiente, muchos porcentajes de pacientes que recibimos están fuera de las ventanas absolutas de 4 horas y media, sobre todo muchos entre 4 horas y media y 6 horas de inicio de síntomas. Por lo tanto, los esfuerzos en evaluar si son pacientes donde podemos extender las ventanas terapéuticas implicarían extender los beneficios a esos pacientes. Uno de los primeros trabajos, que fue el que Wake Up, que ya lo tenemos dentro de las recomendaciones, nos habla de que requerimos de imágenes de avanzada para lograr definir si el paciente es candidato para extender la ventana o no. Pero la tendencia últimamente es evaluar o insistir en ver si con la tomografía simple lograríamos extender las ventanas terapéuticas, sobre todo hablando de estos pacientes con gran discrepancia clínico-radiológicas. Pacientes con tomografías simples de cerebro, normales, con aspect altos, y NIH altos, o sea, déficit neurológico severo, se consideraría que podrían beneficiarse con la terapia de trombolisis sola o como puente para, en caso de que requieran o sean candidatos de trombectomía también. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un cierre acá y los que quieran están invitados al simulacro después, pero para la gente que está conectada en Zoom, que nos informaron que habían sido más de 50 personas, les agradecemos bueno, el interés y haber participado. Y bueno, yo aprovecho para agradecerte, Pamela, por la invitación y toda tu iniciativa, que es toda tuya, y muchas gracias, y bueno, yo estoy disponible para cuando quieras. Bueno, yo creo que este es el inicio, la primera jornada de muchas que van a ver. Excelente todo, la verdad que creo que fue muy productivo para todos, y agradecer más que nada la iniciativa Angels, ¿sí? Porque desde que están, la verdad, trabajando con nosotros, Luján, el apoyo que nos das, el entrenamiento, las capacitaciones, es un antes y un después en el tratamiento del ACV, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Luján. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos por participar.